En tiempos de guerra está prohibido atacar a hospitales y médicos. ¿Por qué creéis que es eso? Pues porque los médicos son esenciales en la sociedad. Gracias a ellos vivimos más y en mejores condiciones. Son quienes cuidan de nosotros, de nuestra familia y de nuestros amigos. Pero tenemos un gran problema. Hay escasez de médicos. Y en la especialidad que más de cerca me toca, la dermatología, hay tan solo un dermatólogo por cada 100.000 habitantes en algunas zonas. En consecuencia, las listas de espera son de más de 12 meses en algunos hospitales. Y esto es un problema, porque la detección tardía de algunas patologías puede aumentar la mortalidad de un 1% a un 60%. Y cuando hablo de estos problemas, como el cáncer de piel, no solo son problemas que están muy presentes en la sociedad, sino son problemas que están aumentando de una manera alarmante. Hasta un 50% de aumento de casos de melanoma, el cáncer de piel más letal. Y esto tan solo en una década. Hay estudios, además, que concluyen que la incidencia puede estar infraestimada. Eso quiere decir que el problema podría ser mayor que lo que conocemos. ¿Y qué haríamos sin estos médicos que nos salvaran de nuestros problemas de la salud? Y perdonad un poco por la dureza de las imágenes, pero cuando hablo de problemas de la salud, me estoy refiriendo a cosas como esta y esta. Soy Alfonso Medela y mi obsesión desde hace años es ayudar a los médicos. Yo no soy médico, soy físico, pero al igual que todos vosotros, también soy paciente. Hace 23 años me salió algo raro en el brazo y solo sabía que picaba mucho y que se parecía a la picadura de una ortiga, pero no me había picado ninguna. Pasé varias noches bastante mal, que no podía dormir, y finalmente mis padres me llevaron al médico. Resulta que para cuando llegué ya no tenía nada. Muchos años más tarde me diagnosticaron con urticaria, aunque no la consideraron crónica porque los síntomas no duraban más de 6 meses. Y es que sufro de urticaria y también de dermatitis atópica, dos patologías que han ido saliendo, digamos que aumentando y disminuyendo a lo largo de mi vida. Y la verdad que estoy muy agradecido por los médicos que me diagnosticaron, aunque para el momento que me diagnosticaron es verdad que ya habían pasado muchos años y había sufrido muchos años con esa patología. ¿Y por qué creéis que se pasa tanto tiempo hasta que tenemos un diagnóstico final? Pues porque los médicos están saturados y los médicos que nos atienden en primera instancia, los médicos de atención primaria, no son expertos en todas las patologías, ni tienen que serlo. Su objetivo es identificar un problema y derivar a un especialista. Para hacer esa tarea requiere un entrenamiento muy intensivo y muy específico. Y es que la verdad es que en España solo reciben un mes de especialización en dermatología. Por eso me di cuenta que la mejor forma de ayudar a pacientes como yo era ayudar a los médicos. Y es más, ayudar a los médicos es mi forma de contribuir al bien de la sociedad, no solo a los pacientes, sino también a los sistemas sanitarios. Pero, ¿cómo puede un físico dar el salto a la medicina y, de verdad, contribuir en ese campo? Alguien que en la carrera se dedica a estudiar agujeros negros, física cuántica y cosas raras así, ¿cómo puede de verdad llegar a la medicina y contribuir y, digamos, que resolver de alguna manera un problema? Pues la primera gran duda que surge es ¿por dónde comienzo, no? Entonces, en mi caso, lo que hice fue rodearme de expertos en distintas patologías y áreas. Y tengo la suerte, además de expertos, me rodeé de grandes personas con los que tengo muy buena relación. Y es que estos expertos no solo atienden pacientes en consulta, sino que también investigan. Están volcados con contribuir a la sociedad y lo que hacen es participan en estudios, colaboran en estudios, también publican para expandir el horizonte de conocimiento. Son médicos que se están formando activamente, constantemente, y también adoptan las nuevas tecnologías para mejorar sus servicios.
Y trabajando y colaborando con ellos, llegué a identificar una serie de problemas que les hace la vida más difícil. Y esos dos problemas son el diagnóstico y la medición de la gravedad. Dos problemas muy diferentes, pero que aparecen con una frecuencia muy alta en su día a día. Y para que entendáis mejor los dos problemas, os voy a hacer un par de preguntas. ¿Qué creéis que tiene este paciente? Correcto, psoriasis. Y es que este proceso, que se le conoce como diagnóstico, es bastante sencillo de entender. Consiste en identificar una patología. Sin embargo, ¿qué me diríais si os pregunto cuánta psoriasis tiene? Y es que esta pregunta no es tan sencilla. Podríamos decir que tiene un 32% de rojez. Podríamos decir también que la superficie ha aumentado, ha disminuido, o que es de 4 centímetros cuadrados. O también podemos decir que ha empeorado 2% respecto a cuándo, pues la semana pasada, por ejemplo. Y este proceso se le conoce como medición de la gravedad. Y es un proceso cognitivo completamente distinto y más complejo al del diagnóstico. Sin embargo, es clave para recetar los tratamientos en dermatología y también para objetivar la evolución del paciente a lo largo del tiempo. Una vez identificados estos problemas, desarrollé una tecnología pionera basada en inteligencia artificial que daba solución a estos problemas con una simple fotografía tomada con nuestro móvil. Desarrollé algoritmos capaces de diagnosticar 323 patologías, incluyendo patologías crónicas como las que yo sufro y también el cáncer de piel. Estos algoritmos, al final, lo que hacen es identificar patrones en las imágenes, al igual que los expertos, y son capaces de dar una recomendación, un apoyo de cuáles son las 5 patologías más probables, ordenadas de forma probabilística, y también de dar, por ejemplo, la sospecha de que se trate de una patología maligna o premaligna. Es decir, que la patología pueda en el futuro convertirse en maligna. Y por otro lado, también desarrollé algoritmos para dar solución al segundo problema, a la medición de la gravedad. Y son algoritmos que están revolucionando la dermatología, ya que no existía nada antes que esto. Estos algoritmos son capaces de medir cambios muy sutiles con una precisión nunca antes vista. Y esto lo hacen en patologías crónicas muy comunes, como podéis saber, como el acné, la psoriasis, la urticaria, dermatitis atópica e hidradenitis supurativa. Al final, lo que hacen es identifican este tipo de parámetros, como la superficie, la miden, cuentan lesiones o también miden la rojez, induración y otros parámetros que pueden ser relevantes de esa patología. Utilizando esos parámetros, se construye y se obtiene una puntuación final que es fácilmente comprensible y que se utiliza para entender cuál es el estado del paciente a lo largo del tiempo. Obtenemos un gráfico con esa puntuación en el que sabemos si el paciente está mejorando o empeorando. Y esto es clave y es la base de los estudios de los tratamientos en dermatología. Y es que hasta ahora era muy subjetivo y para que las mediciones tenían que hacerse con un periodo de al menos de 4 o 5 semanas para que fuera detectable. Y es que con estos algoritmos se pueden hacer mediciones diarias. Al final, los algoritmos se pueden entender como el consenso de los expertos, ya que aprenden de todos esos expertos. Ellos son los que le han enseñado a cómo tomar decisiones. Una vez desarrollados, los pusimos en manos de los especialistas y les ayudamos mucho en la época de pandemia. Y es que estaban en un momento crítico en el que no podían ver a los pacientes cara a cara y tenían que resolver muchas de sus dudas mediante llamada telefónica. Entonces, lo que hicimos es, les pusimos la herramienta en sus manos y le permitimos ver a los pacientes de forma remota. De esta forma, solucionaban todos los problemas de los pacientes de una forma rápida y eficaz. En ese momento nos dimos cuenta del potencial que tenía esta herramienta en entornos clínicos. Y todo esto comenzó con el Hospital Universitario de Torrejón y después hemos tenido el placer de trabajar con muchos otros hospitales, como los hospitales de Cruces y de Basurto. Y es que no somos los únicos. Están surgiendo muchísimas aplicaciones de telemedicina que están dando soluciones en distintas áreas de la medicina. Por ejemplo, chatbots que dan soluciones, respuestas a pacientes,
aplicaciones que sirven de canal de comunicación médico-paciente, algoritmos que diagnostican todo tipo de patologías, por ejemplo, patologías cardíacas, o incluso también inteligencia artificial aplicada en el área de la salud mental. Y la verdad es que con este auge e incremento de tecnologías, inteligencia artificial aplicada en el ámbito de la medicina, ha surgido una pregunta, ha habido una pregunta que me han hecho muchísimo en los últimos años. Y es si creo que la tecnología, que la inteligencia artificial va a sustituir a los médicos. Y es una pregunta que entiendo, que comprendo, y es que es muy normal, porque en muchos otros ámbitos los algoritmos están automatizando procesos y sustituyendo trabajos que son fácilmente automatizables. Sin embargo, en la medicina esto no va a pasar. El factor humano es totalmente necesario. Los algoritmos tienen que estar al servicio del médico para ayudarlo, mejorarlo en esas pequeñas cosas en lo que lo pueden hacer mejor. Se puede decir que las aplicaciones de telemedicina no solo no están sustituyendo al médico, sino que están mejorándolo a él y a los sistemas sanitarios. Y es que los beneficios son múltiples. Uno de ellos es la reducción de la lista de espera. Podéis imaginar la diferencia tener que esperar un año o que te atiendan en un par de días. Y es que ya hay hospitales que han reducido la lista de espera a tan solo unos días en el área de la dermatología. Y esto gracias a este tipo de aplicaciones. También un diagnóstico rápido y preciso. Y es que esto es clave para detectar el cáncer de manera precoz. Y también para los pacientes crónicos que pasan mucho tiempo deambulando de hospital en hospital hasta que obtienen un diagnóstico final. Y esto les supone una carga muy grande, ¿no? Y, por supuesto, relacionado con esto, mejora la calidad de vida. Y es que esto no lo dice la ciencia, lo dicen ellos, nosotros mismos. Además, los pacientes somos capaces de realizar un seguimiento remoto que nos permite sentirnos más acompañados en todo el proceso y también aumenta la adherencia al tratamiento. Es decir, no abandonamos el tratamiento. Y es que además este seguimiento remoto y objetivo sirve para detectar los brotes lo antes posible y tomar acción sin tener que esperar a la próxima consulta. Y, por supuesto, alivia la carga de trabajo a los médicos. En resumen, los médicos son héroes, pero son pocos. Y la inteligencia artificial es un nuevo superpoder que está al alcance de sus manos. Muchos de ellos ya lo están utilizando para ayudar a sus pacientes y también para mejorar la eficiencia de su trabajo. Yo seguiré ayudando a los médicos en todo lo que pueda. ¿Y qué puedes hacer tú? La próxima vez que vayas a consulta, no te preguntes qué puede hacer él por ti, sino qué puedes hacer tú por él. Muchas gracias.